Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Hoy quiero hablaros del sistema Scherzer. ¿Y eso qué es?, me preguntaréis. Pues se trata del sistema de elevación de las hojas móviles de un puente que hasta tiempos relativamente recientes, pero que comienzan ya a alejarse, hizo su servicio durante apenas 70 años en el puerto de Sevilla. Y yo tengo el afán de ponerlo en valor. Este no es el primer vídeo que he realizado y colgado en YouTube sobre este puente. El puente llamado originalmente de Alfonso XIII y por Vox Populi, popularmente, el Puente de Hierro. Este puente fue inaugurado en el año 1926 y fue desmantelado en 1998 tras algunos años de haber estado clausurado. En el año 2003 es trasladado a unos terrenos del puerto frente a la dársena del Centenario. Y allí siguen sus restos hoy día, abandonados a las inclemencias del tiempo y a los actos de vandalismo, sin que todavía haya un proyecto claro sobre su destino. Para realizar la puesta en valor que pretendo, deberé considerar el valor histórico, técnico y artístico de nuestro puente abandonado. Y por ello pienso que resultará interesante hablar algo acerca del sistema Scherzer para puentes móviles. Antes, y para resaltar la singularidad de nuestro puente o de sus restos, decir que España es un país en que los puentes móviles escasean, ya que escasa es la navegación interior de buques de cierto porte. El puente de Alfonso XIII fue el primer puente móvil de envergadura construido en España. A él siguieron, también en Sevilla, los puentes de San Telmo, 1931, y el de San Juan de Aznalfarache, 1934. Los tres, aunque en distintas versiones, adoptan en su mecanismo el sistema Scherzer, siendo además los únicos puentes que han existido en España de esta tipología. En la imagen vemos a los hermanos Scherzer. William a la izquierda, ingeniero e inventor del sistema, y al otro lado su hermano Albert, quien se hizo cargo de la compañía de la patente a partir de la temprana muerte de William. William murió con 35 años en 1893, el mismo año en que patentó su invento. William Scherzer había trabajado en una empresa ferroviaria en años de expansión del ferrocarril y se especializó en la ingeniería de puentes. Pasó después a trabajar como asistente del ingeniero jefe de la Keystone Bridge Company de Chicago. En estos ambientes de desarrollo ferroviario, industrial y urbano, y del gran flujo de navegación interior en torno al lago Michigan, concibió Scherzer un sistema de puente móvil que, superando los inconvenientes de los puentes giratorios, como el grosor de las pilas o los problemas de espacio causado por el giro horizontal del tablero y otros, aunara la economía en material, peso y mantenimiento con la rapidez de maniobra, la robustez y sencillez del mecanismo y la comodidad
para la navegación. Cuando inventó este sistema, lo patentó, creando al fin su propia compañía. En 1914 aparecía este interesante anuncio en una revista ferroviaria. En las 20 razones con que se anuncia la compañía Scherzer, no solo se pregonan las ventajas, sino que básicamente se explica el funcionamiento del puente. Este número de la Railway Review fue uno de los documentos presentados junto al proyecto de la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona al concurso de la construcción de un puente móvil para el puerto de Sevilla. Este es un plano esquemático de un puente Scherzer ferroviario en Cleveland. Es interesante para explicar el sistema de movilidad del puente. Se trata de un puente de un solo tramo sobre el canal de navegación. El tramo se compone de su única hoja móvil. Observamos entre las dos pilastras el tablero, con toda la gran viga principal de celosía desarrollada por encima de él, y que ha de elevarse. Al otro lado de la pila continúa la estructura en su tramo de compensación, mediante un arco de círculo en su parte inferior que apoya en un punto sobre otra viga recta adicional. Y arriba, en el extremo, se sitúa el cajón con el contrapeso. Acercando la imagen podemos observar en el centro geométrico del arco de círculo un piñón que se apoya en el extremo de una cremallera. Una cremallera es como otro piñón, pero que en lugar de ser circular es recto. Cremallera situada sobre el montante de una pequeña estructura aledaña. El dibujo está simplificado, pues debería de verse por detrás del piñón y de las riostras otros engranajes y el motor. Cuando el motor se acciona, mueve el sistema de engranajes. Estos disminuyen la velocidad de giro transmitida desde el motor, haciendo así que el piñón gire lentamente. Este comienza a desplazarse hacia atrás sobre la cremallera y todo el conjunto se mueve como un balancín. El contrapeso va compensando el peso de la hoja que se eleva mientras éste baja. El arco de círculo o rodadura rueda sobre su viga de apoyo o camino de rodadura y el eje de giro se desplaza hacia atrás. No puede ser más sencillo. Se trata de un todo solidario compensado, pues el contrapeso se calcula de manera que en todo momento el centro de gravedad del sistema coincida con el centro del eje de giro. Es como un balancín que en cada ángulo de su recorrido pudiera quedar parado en equilibrio. Realmente, el movimiento se realizaría sin aplicar fuerza alguna, en la práctica con un pequeño esfuerzo necesario para vencer la inercia al arrancar, el rozamiento, el viento y también la necesidad de controlar la estabilidad. No se usa elemento adicional externo a la estructura móvil, más que la viga de camino de rodadura, la cremallera, y no en todos los casos la estructura para soportar dicha cremallera. Elementos estos que deben quedar fijos. No existen gatos, ni bielas o columnas que tiren desde la zona fija, ni otros elementos articulados como por ejemplo en el sistema Strauss, donde su deformación produce el movimiento. Esto conlleva las ventajas de economía de potencia y de mantenimiento, solidez, etc., que buscó William Scherzer en su invento. Vamos a ver todo ello en un puente concreto. Y no nos hace falta salir de Sevilla
para encontrar ese puente. Se trata del puente de San Juan de Aznalfarache sobre el cauce vivo del Guadalquivir, al comienzo de la Corta de la Vega de Triana. Actualmente no es operativa su parte móvil, pero está conservada en su lugar. Se trata de un scherzer de una hoja con otros 3 tramos metálicos, todos en celosía. Es la parte sobre el agua de un viaducto de hormigón que discurre sobre los terrenos inundables a ambos lados del río. Fue construido, como el de Alfonso XIII, por la Maquinista Terrestre y Marítima e inaugurado en 1934. Como veíamos antes en el alzado simplificado del puente de Cleveland, vemos ahora esta imagen de la hoja móvil en la cual destacan el arco de rodadura, la caja de palastro que contiene el contrapeso y el montante con la cremallera sobre la que se desplaza el piñón al abrirse el puente. Tanto en este puente como en el de Alfonso XIII, y de modo más elegante que en la mayoría de los puentes scherzer, se aprovecha el montante de la celosía del tramo posterior al tramo móvil para situar la cremallera sin necesidad de construir la pequeña estructura que veíamos en el ejemplo anterior de Cleveland. Más de cerca, pueden apreciarse los engranajes en el eje de giro. El arco y camino de rodadura, ya desde el mismo puente. Aquí más en detalle el sistema de rodadura con los dientes que hacen que la viga curva en su rodar quede bien encajada en los huecos correspondientes en la viga inferior o camino de rodadura. Esta imagen es del puente de Cleveland, actualmente en desuso. Lo mantienen en posición levantada, exhibido como un monumento técnico-artístico. Interesa ver desde dentro del puente cómo el extremo inferior del tramo móvil en posición abierta se desprende del tramo fijo, elevándose hacia atrás y dejando un amplio hueco característico de este sistema. Esto mismo en una fotografía artística, muy bella e impactante. Y ese mismo puente, cuando se hallaba en uso, de una sola hoja, se aprecia la limpia rotundidad de su línea. Y volvemos a nuestro puente de San Juan. Nos acercamos a ver el sistema de engranajes de su maquinaria. Nos acercamos más. Lo que vemos es la parte final de un tren de engranajes con 3 etapas de desmultiplicación de la velocidad del giro dada por el motor. Pasamos a verlo en más detalle seguidamente. En este dibujo se muestra en alzado o vista frontal el tren de engranajes diseñado para el puente de Alfonso XIII. Ambos puentes, San Juan y Alfonso XIII, llevan el mismo sistema en su maquinaria. Todo esto está visto de frente, con lo que, al ser perpendiculares, no vemos los tubos de los ejes. Para situarnos, el contrapeso iría a la izquierda y el tramo levadizo a la derecha. Empezando por la izquierda del dibujo, tenemos el motor y en su centro vemos un piñón. Este, que nos da la fuerza motriz, engrana con una rueda. Sería la primera de las etapas de reducción o desmultiplicación de la velocidad de giro del motor. En el centro de esta rueda se dispone un eje que, como dije antes, no se ve en el dibujo, con un piñón que sí lo vemos, y este engrana en la siguiente rueda. Es esta la segunda etapa de reducción. Y a continuación, del mismo modo,
vemos la tercera de las 3 etapas de desmultiplicación o reducción. En el centro de esta última rueda aparece el piñón de ataque, que al desplazarse sobre la cremallera que iría debajo de él, da movimiento al tramo móvil del puente. Esto es lo que podía verse en el puente de San Juan de Aznalfarache antes de la restauración de los engranajes y piezas que aún quedan de la maquinaria del puente. Con la restauración de 2009 se nos muestra claramente la maquinaria a través de una rejilla. A partir de un motor central y según el sistema que acabamos de ver, la transmisión se reparte hacia cada uno de los laterales. Aquí vemos la rueda central de la primera etapa de la transmisión. Va montada con un diferencial llamado de equilibrio que puede o no usarse. En los puentes móviles de Bilbao, por ejemplo, se prefirió un eje rígido, sin diferencial. Se ven uno de los satélites y los 2 planetarios. Aquí la sección lateral de engranajes del lado izquierdo. La rueda con el diferencial de la primera etapa. De ella parte el eje con el piñón para engranar con la segunda rueda, la de la siguiente etapa, y el eje de la etapa final con el piñón y tercera rueda. Aquí la etapa final, esa tercera rueda de cuyo centro parte el eje, oculto, que culmina en el fuerte piñón que va a otorgar movimiento al puente. El piñón de ataque en el extremo anterior de la cremallera por la posición cerrada del puente. Y aquí, subiendo un poco más, vemos claramente el desarrollo de la cremallera que recorre el piñón. El tramo se levanta y el puente se abre. Y bueno, aquí un poco del cómo se hizo. Cuando yo me subí a la estructura para poder hacer estas fotografías. Traigo ahora, por su interés y también como curiosidad, el artículo de la revista ferroviaria que la compañía Scherzer presentó al concurso. Muestra la obra del puente para el ferrocarril sur Indo-Ceilán. El puente acababa de ser inaugurado y Scherzer lo presentaba como garantía para la obra sevillana. Vemos el mapa de situación y plano del recorrido. Aquí hemos acercado la imagen para observar el detalle del tramo móvil. En esta página de la revista vemos momentos de su construcción y vistas del puente cerrado y abierto sirviendo a cada tipo de tráfico, ferroviario y marítimo. El tramo móvil es de 68,5 metros, bastante mayor que los 56 metros del puente de Alfonso XIII. Observamos también las estructuras adicionales para las cremalleras, necesarias al no existir tramos fijos de celosía. La caseta y los operadores del puente. Y como se aprecia en esta imagen, un lugar bastante aislado en medio del mar. El puente en la actualidad. Cumplió 100 años en 2014, evento que fue celebrado oficialmente. El puente es considerado, como otros muchos de la Casa Scherzer, un monumento tecnológico y artístico. Hoy día sigue al servicio del tráfico ferroviario y marítimo. En proceso de apertura, se observan a ambos lados, tras el estacado de protección, unos arriostramientos laterales recientemente construidos. Esta imagen de ese mismo puente la traigo por su indudable belleza y porque muestra muy bien los arcos y caminos de rodadura, así
como el sistema de huecos y protuberancias para el buen fijado de la estructura cuando rueda cayendo hacia atrás.